dancer, bailarina privada. 7:15 de la mañana, sabe que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reportó el pasado miércoles la primera muerte por gripe aviar H5N2. La primera muerte en el mundo, quiero decir. Se habría detectado en un laboratorio en México especialmente. De acuerdo con la información, la víctima sería un hombre de 59 años, falleció el pasado 24 de abril. No se conoce de qué manera se expuso al virus que se ha reportado en aves de corral, sin embargo, allí en México. Y sobre esto queremos conversar, sobre este y otros temas de salud queremos conversar con el doctor Julio Castro. Como saben, es médico con posgrados en medicina interna e infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Castro, qué gusto saludarle. Román, un saludo para ti y para todos tus oyentes. Gracias. Doctor Castro, gracias por atendernos primero, pero ¿qué es, antes de hablar de este caso específico y de qué alertas se pueden estar generando, por qué la preocupación, pero qué es esa gripe aviar H5N2? Fíjate, influenza es una familia de virus respiratorios Ujú. que pueden afectar tanto a mamíferos como a no mamíferos. Dependiendo de cómo se estructura la influenza, el virus de la influenza tiene dos proteínas estructurales, la H y la N. Ujú. Son dos partes de toda la estructura viral. Entonces, dependiendo del número de H o el número de N que se integre, que son independientes la H y la N, puede atacar diferentes especies. Gripe española, 1918, Ujú. fue H5N1. ¿Okay? Entonces, de ahí son virus que el virus de influenza tiene potencial pandémico, es decir, puede producir pequeñas epidemias o grandes epidemias. Lo importante en este momento, y está con la conexión con la noticia actual, Ujú. y es que ha habido H5N1 en mamíferos y en aves desde el año 2020 y está avanzando de una manera preocupante. Inclusive, en los últimos 6 meses se ha visto que a pesar de que empezó en aves, ya hay infección en mamíferos, sobre todo en mamíferos acuáticos, y se ha demostrado ya actividad del virus importante Ujú. en Sudamérica, Centroamérica, Australia, Europa, Estados Unidos. Digamos, hay distribución mundial de H5N1 que ha pasado de especie, es Ujú. decir, empezó en aves primariamente, pero ya hay vacas infectadas, hay caninos infectados y hay mamíferos infectados. ¿Qué significa esto para la gente común? Que es un virus que tiene la potencialidad de moverse de una especie a otra. Y Exacto. eso preocupa. Sabiendo que eso es posible y que de hecho lo demostraría la muerte de este hombre de 59 años, sabiendo, repito, que es posible, le pregunto, doctor Castro, ¿cuán frecuente es que pase de un animal a un ser humano y luego que el contagio se dé entre seres humanos? Y son dos niveles de severidad o niveles de preocupación A ver. diferentes. Hasta ahora ha habido evidencia de H5N1 en humanos que solamente tienen exposición con aves. Es decir, una persona que cría pollos, por ejemplo, Ujú. se puede haber infectado. Se han descrito en el último año personas que crían pollo y producto de que los pollos se infectaron y las personas que criaron pollo se infectaron, se considera que es una infección directa desde la especie zoonótica la cual la tiene. ¿Okay? Ya han habido unas cuantas, ya, si tengo que decir un número Ujú. de mi cabeza, te diría que quizás han sido reportados unos 100 o 150 infectados humanos directamente desde aves o directamente desde otros animales en el último año. Esa es la primera línea de preocupación. La segunda línea de preocupación es que haya transmisión de un humano que se infectó con un ave a otro humano. Hasta ahora eso no ha pasado. Ok. ¿Okay? Todos los casos de H5N1 que se han diagnosticado en el mundo en los últimos 4 años han sido directamente desde animales. Por eso viene la preocupación del caso mexicano. El caso mexicano es H5N2. Ujú. ¿Okay? No es exactamente igual a la influenza aviar que había estado circulando en los últimos 4 años. No se sabe dónde se Ujú. contagió. No hay evidencia de que se haya contagiado en animales y hay tampoco evidencia hasta ahora de que pueda transmitirse de una persona a otra. Eso está por verse en las próximas semanas si empiezan a haber casos de que esta persona, porque es un virus que se transmite por vía respiratoria, pudo haber contagiado a otras personas en el camino desde que él se infectó hasta que falleció. H5N2 hay en Venezuela. No hay, no tenemos información de que haya, por eso
El único caso descrito en el mundo en los últimos años es esta persona de México, y a pesar que la gente dice, bueno, pero un solo caso, Ujú, ¿por qué? Lo que llama la atención es que no tiene contacto con animales y no sabemos si transmite a otra persona. El riesgo viene dado porque la modificación genética del virus de influenza aviar puede hacer que estos cambios que han ocurrido en la especie en los últimos 4 años termine teniendo al humano como un huésped efectivo. ujú. Hasta ahora no ha pasado, solamente como dijo, contacto directo, pero es un riesgo. ¿Cuál es el problema con influenza aviar? Que la mortalidad histórica de influenza aviar en humanos está cercana al 50%. Varía un poco más o un poco menos, dependiendo si es H5N7, H2N5, etcétera, etcétera, Ujú. pero es una mortalidad mucho más alta, inclusive que COVID, cuando ha habido infección de influenza aviar en humanos. Y en el caso particular de esta, H5N2, síntomas, diagnóstico, tratamientos son distintos al de H5N1, por ejemplo. No, no, son No, igual, iguales. Los igual. síntomas son, esto es un virus típicamente respiratorio. El Ya. gobierno mexicano ha sido muy enfático en decir que esta persona tenía otras enfermedades, era enfermo cardíaco, tenía enfermedad pulmonar crónica, además era diabético, y que ellos estiman que la causa final de muerte fue por complicaciones de sus enfermedades y no necesariamente del virus. ¿Okay? Una pregunta que nos hacemos Ujú. hoy en día es si este virus fue el causante de la muerte final, es decir, el virus te afecta el pulmón, te lo destroza y finalmente mueres por eso, o más bien te infectaste, tenías enfermedades de otro tipo, estas enfermedades se descompensaron producto de la infección y finalmente falleciste por la enfermedad. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno mexicano hasta ahora? Que es esta segunda versión. Pareciera que era una persona con enfermedades que obtuvo el virus, no sabemos cómo, Ujú. y finalmente falleció porque entre que se infectó y la muerte pasaron casi 2 semanas. Y eso llama la atención. Cuando influenza ataca y produce enfermedad severa pulmonar, es bastante más rápida que eso. Entonces, por eso pareciera que Ya. este caso obedece, hay cosas que no están claras, pero digamos, la preocupación es, tenemos que estar ojo visor, Sí. la gente no tiene que estar haciendo nada Ujú, ahorita ujú. por cambiar nada de ese tema, pero es algo que la gente que estamos relacionados con este mundo Claro. tenemos que mirar con detenimiento y ver hacia dónde va. Bueno, y por eso esta conversación, porque nosotros también nos generó, primero, curiosidad, segundo, interés. Ahora, le pido por favor, pasemos la página del H5N2 y de este caso, de este hombre de, repito, 59 años en México, y hablemos del dengue, que el dengue sí está haciendo noticia en el país, doctor. Totalmente, dengue tiene una actividad en el continente Ujú. muy importante. Se calcula que se han infectado cerca de 20 millones de personas en el continente en el último año y medio. La epidemia ha sido particularmente dura en Brasil, Perú, Ecuador, en los países de Sudamérica. En Venezuela ha habido casos, como no tenemos información epidemiológica, no sabemos exactamente cuántos casos, sino por los datos que revela OMS en su página web. Yo diría que la tasa de infección sobre la población susceptible ha sido más baja que nuestros vecinos de América Latina, por razones que no comprendemos completamente. Ujú, Te doy una idea. Yo sigo otros infectólogos en Twitter ujú. y leí uno hace un par de semanas que estaba en Argentina, en Buenos Aires, decía estado de guardia y he visto más de 70 pacientes con dengue en una sola guardia, estoy agotado. Eso no es la situación en Venezuela, ¿ok? Vemos casos con dengue, o sea, lo estamos viendo regularmente, no en la intensidad que lo está viendo Sudamérica, pero hay el potencial, es decir, hay virus circulando, hay Aedes, que es el transmisor, y hay un huésped susceptible. Ujú. Entonces, la recomendación es que la gente, la que hemos hecho siempre, evite los criaderos de mosquitos, si Ya. ve mosquitos, protéjase, y si tiene síntomas, acuda tempranamente. Doctor, ¿y llegan las lluvias? ¿Y con las lluvias? Con las lluvias, la verdad, Ujú, Román, ujú. no tenemos completamente claro en el mundo hoy en día cómo es la relación entre el ciclo de lluvias y la transmisibilidad del mosquito. Ok. Claramente, al aumentar las lluvias, hay unas condiciones mayores para que aumente el número de mosquitos en una densidad geográfica. Pero en grandes estudios que se han hecho en el mundo relacionando el niño y la niña, los ciclos de lluvia con los ciclos de epidemia, no está clara esa relación. Pero sí, ciertamente, empezar a llover en Venezuela Ujú. es un hecho que debemos estar más pendientes de los criaderos, no guardar el agua con seguridad, etcétera, etcétera, porque aumenta el riesgo de que empiecen a aumentar el número de casos repentinamente. Un último punto, ya hablamos de H5N2, de este caso en México, hablamos de dengue. ¿Alguna otra enfermedad o patología, doctor Castro, que sea de interés para ustedes los médicos hoy en el país? Mira, sigue habiendo COVID, es decir, hace un par de días supe personas en Venezuela que han tenido COVID sin problema, están en su casa, tal, ya empiezan a reportar los Estados Unidos, hay un brote importante en Hawái en este momento.
y el sistema de monitoreo de aguas servidas, es decir, detectando virus de COVID en las aguas que salen de las aguas grises y las aguas negras en Estados Unidos, empieza a reportar que empieza a haber aumento del virus en las aguas servidas, lo cual ha sido en otras oportunidades un predictor de aumento de casos en las próximas semanas o meses. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de eso y vigilar eso siempre en Venezuela. En Venezuela, a diferencia de los países no tropicales, Ujú. el ciclo de influenza es un poco diferente. En los Estados Unidos, por ejemplo, el ciclo de influenza estacional, habitualmente es en otoño-invierno. Como nosotros no tenemos otoño-invierno, nosotros tenemos un pequeño pico en noviembre-diciembre, Venezuela históricamente, y tenemos un pequeño pico en lo que entra en la época de lluvia, es decir, en estos próximos 2 meses que vienen. Entonces, Ujú. bueno, pendiente si la gente tiene infecciones respiratorias, sobre todo cuando es particularmente severa, porque deberemos hacer una prueba de influenza, deberíamos hacer una prueba de COVID también para descartar dos enfermedades que pueden lesionar a los más vulnerables. Una persona de 25 años que le dé influenza probablemente no le va a pasar nada, pero si esa persona tiene un padre que tiene 80 años y que es diabético, hipertenso o tiene enfermedad pulmonar y le transmite la influenza, la situación puede ser completamente diferente, lo mismo que con COVID. Entonces, moraleja, si hay síntomas respiratorios particularmente severos, hágase la prueba. Hoy en día son bastante disponibles en la mayoría de los centros privados del país. Es una prueba rápida que en 2 horas tiene resultados y eso permite saber cuál es el nivel de contagio. Doctor, para terminar, me parece importante, si quiere, aprovechar un par de minutos del programa y de esta conversación para, digamos, desmentir, lo leí en sus redes sociales, desmentir una supuesta publicidad. Creo que tiene que ver con bicarbonato de soda. Y lo doy la oportunidad porque también a Nelson Bocaranda le pasó algo similar. Es decir, están usando su imagen, casos diferentes, pero están usando su imagen como para promover productos. Gracias, Román, por darme esta oportunidad. La verdad, lo agradezco mucho. Fíjate, ha pasado en América Latina en varios países. Ujú, Me puse a buscar una vez que vi mi imagen promocionando un medicamento, no solamente un medicamento tomado, sino también una crema supuestamente para dolores articulares, que ujú, yo no tengo nada que ver con eso. Es todo fraudulento. Han llamado a algunas personas por teléfono, o sea, las personas con necesidades con esas dolencias llaman y te cobran, tal. Hay una estafa, no solamente la utilización de la imagen nuestra como médicos y en algunos casos ujú, otros anclas y ujú, otros ujú. influencers en toda América Latina, sino además hay una estafa de cobro relacionada con eso. Yo soy muy pendiente con eso. Nunca hago Ujú, promoción de medicamentos específicos, hablo de esquemas de tratamiento, pero no de ujú. medicamentos específicos. Y te doy las gracias por desmentir esto, que digamos, Claro, no ha sido agradable y es algo que claro. obviamente no tenemos nada que ver con eso. Es lo responsable. Gracias, doctor Castro. Gracias, Román. Un gran abrazo. Feliz día, feliz fin de semana. Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna e infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, @Julio Castro M, si le quiere seguir en sus redes sociales. 7:28 de la mañana. Hablemos en publicidad de Mari. Si eres quien crea repostería con la harina